Hola, hola chicos, ¿cómo están? Perdón por estos minuticos de retraso, tuvimos unas pequeñas fallas técnicas, pero pues queríamos que todo quedara así como bien organizadito para ustedes. Hoy damos inicio oficialmente a la semana número 3 del incendiario y para dar inicio a esta semana tenemos con nosotros a una personita, un invitado muy especial. Me gustaría que conocieran. De pronto no saben quién es, de pronto si son detallistas, sí, digo si son detallistas porque es fácil reconocerlo. Esa persona se llama Carlos Silva. Él fue el encargado de ilustrar todo el incendiario y está acompañándonos para tener una de estas sesiones con nosotros. Simplemente sean ustedes. Él es una persona espectacular, es el más crack de todos. Yo lo admiro profundamente por su profesión y sé que también vamos a aprender muchísimo en este tiempo de él. Así que quiero darle la bienvenida a Carlitos. Hola Carlitos, ¿cómo van? Hola Kelly, ¿qué más? Hola, ¿cómo están todos? Gracias por la invitación. Muy bien por acá, muy bien, gracias a Dios. Emocionado de tenerte aquí, esperando que no sea la única vez, que haya Depende, muchos más. eso depende. Si lo hago mal, no me vuelven a invitar. Bueno, sí, 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 despedido. Bueno, cuéntanos, Carlitos, así brevemente, un poquito de ti y damos inicio. Bueno, muchachos, un gusto. Mi nombre es Carlos Silva, soy diseñador de profesión, pero ya hace unos 5 o 6 años trabajo, estoy dedicado full a la ilustración editorial, trabajo ilustrando libros y diseñando libros y en esas vueltas que a la vida pues terminé ilustrando el incendiario. Realmente fue un regalo de Dios, eh, porque pues fue una convocatoria pública que hizo el IPL y pues terminó que en poder trabajar con él y hacer este proyecto. Y ya, y me emociona mucho el día de hoy porque pues digamos que escogí un día, Kelly me dejó escoger qué día quería y escogí el día a propósito porque creo que tiene una historia que va muy ligada a mi proceso con el libro y también un poco a lo que cuenta la misma historia y he visto mucho a Dios a través de todo este proceso, incluyendo el texto que vamos a leer hoy. Entonces, pues nada, les voy a compartir eh, el texto de hoy y empezamos a hacerlo. Listo, estamos en la semana 3. Voy a tratar de dejarlos pequeños para no todo el texto y vamos a empezar. Entonces, algo que yo les voy a contar incidencias del libro. Lo que siempre buscamos en cada semana era coger una de las frases más significativas del libro y del capítulo y volverla a una frase que recordara. Este capítulo habla mucho de los procesos transformadores y por ser procesos transformadores también va a hablar mucho de el dolor y el sufrimiento que también conlleva llevar una vida cristiana. Entonces creo que no buscamos mucho mostrar eso, como que lo precioso que Dios hace también lleva un proceso y lleva sufrimiento. Entonces empezaba diciendo, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también vuestra fe, que vale mucho más que el oro. Primera Pedro 1:7. Semana 3, procesos transformadores. Bueno, el desafío de esta semana, desafío incendiario, crea la caja de tu vida. ¿Quién eres? Probablemente tu respuesta más instintiva es decirme tu nombre, añadir a tu respuesta tu nacionalidad o profesión. Quizás incluso me digas cuál es tu edad, pero tú eres mucho más que eso. Eres tu historia, eres lo que amas y lo que temes. Eres las personas importantes de tu vida y los momentos inolvidables que marcaron para siempre. Eres el primer beso y tus lágrimas más amargas. Eres tus talentos y tus debilidades. Eres lo que te impulsa a levantarte cada mañana. Eres tu historia, eres lo que amas y lo que temes. Eres las personas importantes de tu vida y los momentos inolvidables que te marcaron para siempre. Eres el primer beso y tus lágrimas más amargas. Eres tus talentos y tus debilidades. Eres lo que te impulsa a levantarte cada mañana. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo lo harás?
busca una caja de cartón o de otro material. El tamaño de una caja de zapatos será suficiente. Ora a Dios y pídele que te ayude a recordar los símbolos que mejor expresan quién eres. Toma un día entero para llenar la caja. Y finalmente, decórala un poco. Es importante que sepas que para realizar las dinámicas que te voy a proponer en los próximos 7 días, necesitarás crear la caja de tu vida. Lo bonito yo acá metiendo la cucharada, de este proceso es que esta página y el día que vamos a hacer hoy fue lo que a mí me tocó ilustrar para hacer la prueba para el libro. Fue las primeras imágenes que creé cuando realmente mandé una propuesta sin saber lo que iba a pasar. Fue el primer texto que se siguió el incendiario. Y me pareció lindo, yo me tomo todo muy personal, empezar a mirar qué cosas de mi vida metería en esa caja. Entonces, por ejemplo, en mi caso personal, si ustedes ven la ilustración, hay una foto en el lado de abajo, es una foto de mi familia, es mi papá, mi mamá, mi hermano y yo. Metí una pequeña bailarina que tiene una fecha que no se entiende mucho, pero es el cumpleaños de mi hermana, y está ahí. Están las llaves de mi casa que recuerdo de niño. Yo siempre le pedí a Dios que me entregue sus sueños, entonces dibujé una libreta y busqué muchos de los elementos que para mí son significativos y que han sido pactos como que yo he hecho con Dios o cosas importantes. Algunas no tienen significado explícito, otros sí, pero es chévere que hagan ese desafío y creo que me decía Kelly que la idea es que tengan esta semana para tomar el tiempo de hacer esto. Pues así algo explícito. Sí, la caja de la vida yo creo que es un ejercicio demasiado hermoso y es necesario hacerlo, así que yo creo que con los días que nos van pidiendo como cada cosita, podemos ir pensando qué vamos a echar en esa cajita. Mientras tanto, como ir preparando la caja. Listo, sigamos. Ahora sí, entramos al día 15 del día en cuestión. Perlas en el corazón. Hace unos años, mientras oraba, tuve una visión en mi mente. Llámalo una escena inspiradora en mi imaginación si quieres. Vi a Jesús poniéndose en el cuello un collar de perlas preciosas que exhibía con satisfacción delante de toda su creación. Era interesante notar cómo cada perla tenía un tamaño singular y diferentes matices en su color y textura, lo que hacía que el collar fuese una joya inimitable. Y mientras observaba esa escena en mi mente, me pareció escuchar una voz en mi alma que decía: Itiel, tu vida puede ser una perla preciosa que embellece a Jesús por toda la eternidad. Me quedé en shock. Esas palabras se han grabado en mi memoria hacia el día de hoy. Y cada vez que pienso en las implicaciones de aquella propuesta divina, sonrío de felicidad y tiemblo de miedo al mismo tiempo. Como cuando una mujer embarazada imagina el día del parto, o como aquellos que entienden que existe cierta belleza que nace del dolor. ¿Te has parado a pensar en cómo la belleza y el sufrimiento a veces se abrazan? Piensa en ello, por favor. Jesús contó una parábola que ha quedado registrada en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, sobre un mercader que encontró una perla preciosa, única y de gran valor, y deseoso de poseerla, vendió todo lo que tenía para poder comprarla. Aunque soy consciente de que existen otras interpretaciones posibles, la que atrapa mi atención es esta. Jesús es el mercader y yo soy la perla. Y Jesús estuvo dispuesto a pagar un alto precio en la cruz para poseerme como su propiedad exclusiva, con el fin de poder exhibirme como una joya en su cuello. Aunque esta interpretación de la parábola te resulte hermosa, quizás te haga temblar el corazón al descubrir que las perlas son producto del dolor. Sí, las perlas son productos del dolor. Lo descubrí no hace mucho. Por lo tanto, si nosotros somos las perlas en el cuello de Jesús, esto significa que somos el resultado de un proceso de sufrimiento cuyo fin último es embellecer a Cristo. Es fascinante profundizar en cómo surgen las perlas preciosas y cómo su formación está ligada al proceso de sufrimiento de un ser vivo. Durante mucho tiempo, creí que las perlas eran un tipo de piedra preciosa que se formaba en las entrañas de la tierra, como los diamantes o los minerales, pero me quedé sorprendido al descubrir que las perlas se forman dentro de las ostras. Cuando un granito de arena
punzante penetra en el interior de ellas y hiere la delicada piel del molusco. El animal, para cicatrizar su herida, produce una sustancia viscosa llamada nácar, que recubre el granito de arena lentamente, capa por capa, en un proceso de cicatrización que puede durar hasta 10 años. Finalmente, esa herida cicatrizada será la valiosa perla de nácar. En otras palabras, la perla es el producto del sufrimiento de la ostra y el molusco ha de ser herido para quedar una joya preciosa y de gran valor. Por lo tanto, no hay perlas sin dolor. Y si tú y yo somos las perlas que adornan el cuello de Jesús, ¿qué puede significar eso? Que belleza eterna está ligada a procesos de sufrimiento, que nuestra belleza eterna está ligada a esos procesos de sufrimiento en esta vida temporal. Por esa razón, si tú que lees estas palabras has experimentado algún tipo de sufrimiento, déjame decirte que tu dolor tiene sentido. Sé que se está formando algo de gran valor dentro de tu corazón, una belleza que nace del dolor y que es muy deseada por Jesús. Me doy cuenta que de cuántas veces en medio de mis procesos difíciles he orado a Dios. Dios, sáname esta enfermedad. Dios, resuelve este conflicto. Dios, sácame de aquí. En definitiva, Dios, haz algo para mí. Pero he aprendido con el tiempo que muchas veces Dios no quiere hacer algo para mí, porque Él está más interesado en hacer algo en mí. ¿Entiende esto? Cuando Dios guarda silencio ante algunas de nuestras oraciones, algunos creen que han sido olvidados, cuando en realidad están siendo procesados. Quizás Dios no quiere transformar tus circunstancias porque quiere transformarte a ti. Quizás quiere darte la oportunidad de gestar algo valioso en las entrañas de tu alma, algo que cuando se prueba con fuego puede permanecer por siempre en el cuello de Jesús. Me resulta esperanzador creer que mi dolor tiene un sentido tan trascendente. El día que estés cara a cara con Jesús, ¿qué le podrá regalar a aquel que es el poseedor de todas las riquezas del universo? Hay una joya que él no puede tener a no ser que tú se la regales, tu perla. Pienso muchas noches en ese momento en el que veré y me imagino, el que le veré y me imagino abriendo mi pecho delante de Jesús, como se abre la ostra, y extrayendo mi corazón esa perla que forjé para él, en medio de mi dolor. Para él, para hermosear un poquito a mi Cristo por la eternidad. Nota mental. Las cosas a las que Jesús daría un like no se pueden fotografiar. Él no se impresiona con el talento, sino con el carácter. Bueno, ahí termina nuestro día y quiero que hagamos una pequeña pausa y hablemos un poquito de eso y preguntarles para que lo pensemos por el chat y me cuenten cómo lo ven. ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué les gustó del día? ¿Qué les provocó este día? A mí, este es de los textos que como que se siente lo duro y lo lindo de ese sufrimiento. ¿Cómo lo ven? ¿Alguien quiere contar algo? Pueden levantar la manito. Listo, Bri, dale. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Hola. Bueno, pues yo lo relaciono un poquito con el momento en que conocí de Dios, porque digamos que yo ahora digo, pues sin dolor, digo como si hubiera tenido que vivir otra vez el 2015, todo lo que me pasó por conocer a Jesús, no me importaría. Entonces es como pensar, pues como ese año fue muy difícil y pues digamos que empecé a ir a la iglesia y demás, finalizando ese año, pero después de iniciar todo el proceso y demás, es como pensar que pues él conocía mi dolor y demás y pues quizás como decía ahí, puede cambiar en una situación, la puede cambiar en un momento, pero pues muchas veces necesitamos es de ese proceso para, como decía ahí, transformarnos a nosotros. Entonces, pues digamos que siempre desde niña creí en Dios y demás, pero pues como hemos hablado muchas veces, una cosa es la religión y otra la relación.
Entonces, como que mi resumen así en general es como, después de uno ir, digamos, a una situación, un dolor y demás, pero saber que quizás eso te llevó a conocer de Dios, pues uno dice, pues lo volvería a vivir con tal de vivir ese momento de experimentar su presencia y poderlo conocer. Y Lo creo resumo. que se valora más, ¿no? Porque son cosas que viviste, que te costaron y al final cobran como eso hermoso que Dios empieza a hacer en ti. Sí. Súper lindo, Brigitte, muchas gracias. Eder, Vale. Hola Carlos, hola Kelly, ¿cómo están? Hola a todos, Dios los bendiga muchísimo. Mira, gusto. de toda la lectura, Carlos, la parte que me gustó mucho fue al principio cuando uno de los eres dijiste o leíste que decía, eres tu historia. Y oye, mientras uno está viviendo la historia no es como agradable. Ese tiempo es algo rudo, no es algo que uno quiera como que en el momento vivirlo. Pero bueno, gracias a Dios que lo tenemos a Él y una vez que uno transita el camino, uno puede decir, Dios, gracias porque esa historia me tiene a mí en este lugar, aunque no estoy donde quisiera, tampoco estoy donde estaba y creo que ahí hay una diferencia. Yo le decía a Kelly en estos días que hay un hermanito de la iglesia que él recibió, por así decirlo, apoyo de mi parte y yo lo conocí a él fue gracias a toda la locura que me tocó transitar en medio de un proceso muy difícil y él siempre dice, amigo, de verdad, bendita desgracia que te llevó a mí, porque si no hubiese sido por eso, no me hubieses conocido y gracias a tu testimonio, a mi historia, a tu historia, me ayudaste a mí, a mi familia, a mi casa. Esta historia de la perla me hace recordar a una anécdota que una vez escuché de un niño que él había fabricado un barco, no sé si han escuchado esa historia, él fabricó su barco y de madera y se dedicó mucho tiempo a eso y lo colocó en un río y el barquito se fue en el río y él no lo pudo sostener. Y el barquito él lloró mucho por su barco porque perdió aquel barco y pasando los días encontró su barquito en una vitrina y él le dijo al dueño de ese negocio, ese barquito es mío. Y dice, no puede ser tuyo, yo pagué para poderlo obtener, alguien me lo trajo, me lo vendió, si tú lo quieres tienes que pagar por él. Y el niño se regresó a su casa y buscó mucho dinero y buscó y trató y buscó por todos lados hasta que regresó a la tienda y pudo comprar nuevamente allí, compró su barquito y él abrazaba aquel barquito y le decía al barquito, ¿sabes? Eres 2 veces mío. Primero porque te formé y ahora porque te compré, me costaste bastante, ahora no te voy a dejar ir tan fácil. esa historia se me parece mucho a lo de la perla y al final me gustó lo que leíste que dice, yo lo escribí por acá, no es lo mismo hacer algo para mí que hacer algo de nosotros o algo de ti, dice el libro, y creo que al final nosotros nos enfrascamos tanto en que Dios haga algo para nosotros y nos olvidamos que lo más lindo es que Dios haga algo de nosotros para bendecir a muchos. Gracias, Carlos. Gracias, Eder. Bello todo lo que has dicho. Sé que hay varias palabras y ahorita quiero leer los comentarios y eso, pero quiero decir algo que me hiciste pensar. Y es Romanos 8. Romanos 8 habla sobre el sufrimiento. De hecho, compara el sufrimiento con los dolores de parto. Y es chévere porque Itiel lo menciona ahí. Y algo que dice que me parece súper bonito, y esto ya lo estuve leyendo y reflexionando, es que los dolores de parto es como ese proceso donde realmente hacia afuera no ven lo que van a hacer, pero por dentro hay como una gestación, hay algo que se está peleando y él dice que es el espíritu peleando contra mi carnalidad, dice una versión. Y me parece increíble pensar que duele tanto porque hemos vivido lo que nos dice ahorita Brigitte, hemos vivido una vida de una manera y empezamos a tomar decisiones por avanzar y a veces las cosas parecieran no tener sentidos. Como que empieza esta cosa, pero si esto seguirá a Dios, entonces ¿para qué lo sigo? ¿Por qué duele tanto? Y yo creo que lo hermoso de estos procesos es que termina este capítulo diciendo porque habrá una gloria postrera, habrá algo mejor encima y después de estos versículos viene ese famoso, que por eso fue que pensé en lo que decía Ed y en su testimonio con su oveja, y es que todas las cosas ayudan para bien para los que amamos al Señor. Entonces realmente es entender que ese proceso de formación, eso que fue difícil en ese momento, en un futuro va a funcionar para bien
para los que amamos a Dios. Si lo hacemos por amor a Dios, esas cosas dan fruto. La clave está en que nuestro corazón busca hacer las cosas que aman a Dios, por difícil que sea el proceso. La diferencia de andar con Dios y sin Dios no es que en la vida no vayan a haber problemas. En ambos garantizan problemas. La diferencia está que lo que hacemos para Dios, por amor a Dios, Él no lo recompensa en esta vida o en la postrera, pero va a crear esa belleza que Él está haciendo de nosotros. ¿Vale? De los comentarios que han puesto. Kenia dijo, Dios nos forma en el dolor y nos hace valiosos. Tania dice, para mí fue importante entender que detrás de cada proceso, por más difícil que sea, Dios siempre está desarrollando algo nuevo para mí y en mí. Eso el carácter me encanta porque termina diciendo, la frase termina diciendo, Él no se impresiona con el talento, sino con el carácter. Yo creo que Dios no se impresiona con el talento porque Él no lo dio. Se impresiona con el carácter porque es lo que Él forja en nosotros. Y eso es súper valioso. Carolina dice, siempre había pensado que tenía maestría en circunstancias adversas y en algunos momentos me sentí triste. Le pedí que no quería más pasar situaciones, pero he entendido que mis situaciones han forjado esa cicatriz, lo que hablamos, ese carácter, y ha hecho de mí una mejor persona. Y con este capítulo veo que cada situación ha forjado esta perla preciosa. Nos hace únicos y nos hace especiales. El proceso forja un carácter nuevo, renovado y transformado. Los procesos son necesarios. La belleza que nace del dolor, dice Tania, es deseada por Jesús. Qué bonito. Y vamos con Maray Sarit y luego con Ana Sofía. Hola, antes que nada, pues buenas noches. Soy mexicana. Hasta ahorita me animé a hablar, he estado escuchando, pero creo que este capítulo ha estado como tocando constantemente y pues quisiera compartirlo, que hace poco lo mismo, no creo que todos aquí tenemos dificultades. Tengo 23 años y a veces en estos últimos meses sentía que la vida se me venía encima, que las circunstancias pues podían más que yo. Todas las decisiones que yo tomaba constantemente eran fallarle a Dios. Rápidamente estoy en un proceso de restauración. Le fallé a Dios de una manera en la que pues uno se arrepiente, ¿verdad? Y pues ahorita pasando cuestiones dentro de la iglesia, con los amigos, con las personas de alrededor, pues ha sido difícil incluso lidiar con el contexto, ¿no?, que hemos estado viviendo. Y algo que me encantaba de esta parte que dice, justo hay unas frases donde dice, me doy cuenta de cuántas veces en medio de mis procesos difíciles he orado a Dios, Dios sáname de esta enfermedad, Dios resuelve este conflicto, Dios sácame de aquí, en definitiva, Dios haz algo por mí. Y esto me hace pensar mucho en la desesperación que en muchos momentos he llegado a sentir, ¿no? Y ese deseo a veces de decir, ¿sabes qué, Señor? Pues ya déjame, si esta vida es la que me tocó, pues entonces ya ni siquiera te fijes en mí, déjame estar contenta con mi pecado, ya déjame simplemente, ya no me remuerdas la conciencia, ¿no? Pero pues el Señor tiene mucha paciencia con nosotros y aún en medio de estas circunstancias, justo esta parte me hizo pensar en cuántas veces es difícil poder adorarle en medio de situaciones difíciles o situaciones complejas, ¿no? Como a veces las oraciones vuelven otra vez hacia nosotros, hacia nosotros, hacia nosotros, cuando realmente es Él, ¿no?, quien debe ser exaltado aún en momentos difíciles, aunque el Señor escucha nuestro dolor, ¿no? Pero reconocerlo, verlo a través de esa nube gris de dolor, ha sido pues complicado, ¿no? A veces es difícil poder sobrellevar las situaciones, pero siempre un corazón agradecido te quita la vista de esta parte y te hace ver que Dios está transformándote, que Dios ocupa toda esa suciedad para convertirla después en algo que brille y que a la larga pueda darle gloria a Dios con tu vida y puedas ayudar a alguien más, ¿no? Claro, por decisiones propias uno llega a donde está, pero eso no quita el hecho que Dios utilice todo eso para después gloriarse, porque bien dice, ¿no?, que un corazón arrepentido es un corazón que muestra cambios después, ¿no? Y
pues nada, solo quería compartirles esto que he estado viviendo y lo mucho que también incluso el Señor me ha sostenido, aunque a veces no lo vea y hay días en los que, claro, uno se siente deprimido, triste, pero tener como esta lucha de decir no quiero dejar al Señor, ha levantado el ánimo y me ha permitido ver que Él está haciendo algo con este pedazo de barro roto, ¿no? Que Él pronto va a restaurar. Y pues nada, gracias. No, a ti, gracias por abrir tu corazón, Maddy, en serio. Muy lindo lo que nos cuentas. Solo puedo empatizar con algo que dices y es, creo que hay amor en la manera como Él nos ve y creo que a veces somos nosotros más los que nos damos de una manera muy dura. Pero si Dios hablara de tu proceso, hablaría con la ternura de un padre. La Biblia dice que cuán grande, cuán alto, cuán profundo es su amor para con nosotros. Y creo que algo que sirve en estos tipos de procesos no es como, no, entonces la sigo embarrando y tranquilo que todo está bien, porque creo que el arrepentimiento es claro y lo tienes muy claro en esto, pero es entender que el amor de Dios sobrepasa todo ese proceso que tú estás haciendo y siempre se preocupa por tu corazón. A Dios le interesa tu corazón, esté como un diamante o esté como un carbón, a Él le interesa tu corazón. Y Él clama por poder tener cada día esa oportunidad. Y yo me he dado cuenta un poquito en esos procesos dolorosos, sobre todo, es que creo que hay dos tipos de procesos dolorosos. Uno, los que realmente uno está con Dios apasionado y parece que nada sale, ¿no? Y uno empieza como, pero Señor, si yo soy tu hijo, uno a demandarle a Dios a lo Job, ¿no? Y uno no entiende el porqué de los procesos y Dios está preparando cosas. Pero hay otros procesos dolorosos, es cuando nosotros mismos nos hemos metido ahí. Y yo sé que esos duelen a veces un poquito más porque uno tiene la culpa de, es mi error. Pero yo creo que lo primero que Dios vino a hacer es a quitarnos la culpa. O sea, realmente Él ya murió por eso y Él ha hecho todas las cosas nuevas. Y creo que parte de ese proceso hermoso es entender que dice un versículo como Él no le teme a mi oscuridad, dice en Salmo, como Él no le teme a mi oscuridad. Y quiero que entendamos que esa oscuridad que sale de nosotros a veces, que hasta a nosotros nos genera temor, no es algo que para Dios le genere asombro y disgusto o, uy, terrible. No, Él nos conoce y él sabe y Él quiere hacer de eso sus obras preciosas. Entonces, ánimo, Ana, y gracias por contarnos y que sepas que, acuérdate de eso, que lo importante es estar pegada a Dios porque todas las cosas ayudan para bien y Él está siendo parte de ese proceso que estás viviendo. Voy a leer antes de darte la palabra, Ana, algunas cosas que han mandado mensajes. Me quedé en el de, bueno, Eder, hablo algo que es chévere, que es que este capítulo es un refrigerio, con anteriores que ha sido de pronto más confrontación. Dios es bueno. Es que en medio de la presión de la vida se forma una mejor versión nuestra del día a día porque cada día tiene su afán. Pero Él en su amor y su bondad nos dice, aquí estoy de ti. Total. Mi testimonio sí es muy fuerte, pero por medio del dolor conocí al Señor y su poder. Y es cierto, en medio del dolor Dios nos transforma como mariposas. Vamos en la transformación en fases. Ahora estoy en mi proceso de cambiar mi carácter y ha sido difícil, pero sí ha sacado cosas malas de mí y sigue en este proceso de cambio. Yo creo que no hay mayor amor que el que no nos quiere dejar igual. Eso me parece muy lindo lo que estás diciendo, Lucía. Paula dice, Dios también se glorifica en nuestros procesos de dolor. Amén. Lucía dice, pero Dios transforma y restaura nuestras mentes y corazones. Shelby dice, aquí estoy cerca de ti en cada transformación. Tania dice, Dios no va a transformar mis circunstancias hasta que no transforme a mí. El mejor escultor de esta perla necesita siempre procesar para sacar lo mejor de mí. Romanos 9 dice algo que me encanta y es que Jesús es la piedra en medio del camino y está citando a Isaías y habla de que por mucho tiempo intentamos pasar por esas circunstancias y evitarlas y hace una comparación que me parece súper bonita y dice, los incrédulos que no conocían vieron la circunstancia difícil y estoy parafraseando obviamente y decidieron creerle a Dios y Dios cambió su circunstancia.
Pero, oh tú Israel, dice, que estaban tan preocupados en los planes celestiales y esto, y terminaron evadiendo la circunstancia y no se dieron cuenta que esa circunstancia era Jesús. Y es súper tremendo porque me hace pensar que la dificultad que estás viviendo, de pronto al evitarla y no afrontarla, lo que estás evitando es a conocer a Jesús por medio de la circunstancia. Y en ese momento, lo que está diciendo el profeta en Isaías, que lo repite Pablo, es que la única manera de conocer a Jesús es pasar por medio de la circunstancia y pasando por esa circunstancia, encontrarte cara a cara con eso y decir, acá no puede más, ayúdame. O sea, si no lo haces tú, perdón la palabra, nos jodimos. Entonces, es esa necesidad de conocer a Jesús en medio de eso. Y Tania lo termina perfecto diciendo, Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Ese es su amor perfecto. Listo, vamos con Ana y seguimos con Tania. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, Ana, un gusto. Justamente mi devocional de hoy trataba sobre el gozo en medio del dolor. Y creo que pues este capítulo se trata de voltearle la moneda al dolor, como cómo podemos aprovechar el dolor en vez de solamente sufrirlo, como que tal vez pues podemos aprender algo de él mientras lo pasamos, aunque sea horrible vivirlo, obviamente. Entonces yo hoy le preguntaba al Señor como, vale, yo entiendo que tus planes son más grandes, yo entiendo que tú tienes el control, yo entiendo que tú tienes un propósito, pero ¿cómo rayos hago para pasar este proceso sin morirme yo? sin morirme del dolor, ¿cierto? O sea, como sin, o sea, como uno verdaderamente enfrenta el día en el que uno no puede con su dolor, verdaderamente que no, digo, no lo puedo cargar, ¿cierto? O sea, eh, Señor, ¿qué hago? Y me mostraba Hebreos 12, del 1 al 2, que lo voy a leer. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces yo, en medio de mi pregunta y de mi meditación de hoy, le preguntaba a Dios, ¿qué hago? O sea, prácticamente, o sea, en tomar acción, ¿qué hago? Porque yo puedo comprender esto en la teoría en este momento, donde probablemente no tengo un dolor muy grande, pero cuando lo sufra, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tengo que recordar para poder no morirme y quedarme tirada con mi dolor y pensar que verdaderamente no tiene sentido? Si me estás diciendo ahora, antes, pues en este momento probablemente a mí no me está pasando algo que me desgarre, pero seguramente y pasará porque la vida, yo digo, ¿cómo hago para acordarme esto en el momento que verdaderamente lo tenga que vivir? Y ahí está la respuesta, ¿no? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Bueno, esto del gozo me llamó mucho la atención porque eh, Jesús verdaderamente no quería pasar humanamente por la cruz, eh, por todo el dolor que representaba, porque era una muerte horrible, una muerte tortuosa, y me hacía verlo mucho esta mañana como verdaderamente fue horrible. Y quiero siempre tenerlo presente porque eso me conecta humanamente con Jesús de una manera increíble. El hecho de que tú hayas sufrido tanto, de que tu carne se haya desgarrado por mí, de que cargaste una cruz súper pesada y te clavaron una cruz y estuviste ahí y te asfixiaste porque ya tus músculos no podían, ¿cierto? Es muy fuerte, ¿cierto? Eh, Tú lo hiciste pensando en el gozo que venía adelante, y el gozo que venía adelante era mi salvación, ¿cierto? Era la salvación de la humanidad, era el hecho de que ibas a estar conmigo por el resto de mis días y por la eternidad, ¿cierto? Entonces, ese fue tu gozo fue completo y fue obedecer al Padre, fue, aun cuando le dijiste, pasa esta copa de mí, pero que se haga tu voluntad, lo hiciste en obediencia al Padre y por el gozo que eso venía. Si tú pudiste soportar eso por mí, podré yo entonces soportar este dolor que estoy pasando, aunque no lo entienda, por ti.
Entonces eso me llenaba hoy porque además de que el dolor tiene sentido, como lo dice Itiel, también podemos experimentar gozo dentro del dolor si miramos a Jesús y miramos lo que Jesús hizo. Y eso a mí me sorprendía mucho porque era como, o sea, no solamente me ayudas a atravesar el dolor, sino que puedo atravesarlo con gozo. No creo que se refiera al gozo de estoy disfrutando el proceso mientras me desgarro por dentro. No, obviamente no, pero es un gozo de sé que esto tiene sentido y sé que esto que estoy sembrando con dolor, con incomodidad, con dificultad, veré la cosecha de lo que tú estás haciendo, ¿cierto? Veré lo que tú estás haciendo más adelante y por ese gozo más adelante, yo confío en que este proceso no me va a matar, en que voy a poder soportar porque tú estás haciendo algo. Así como tú viste el gozo delante de ti, yo puedo ver el gozo delante de mí porque tú lo has dicho y eso me cambió toda la perspectiva hoy y fue como una revelación que yo quedé como, wow, Señor, o sea, Hermoso. gracias, porque esto me cambia la manera de ver todo, el dolor. Entonces lo quería compartir. Qué lindo, Ana, qué lindo eso que cuentas. Decía alguna vez tuiteó un filósofo, escritor bogotano que me gusta mucho, ateo, decía como, yo no sé en qué momento estaba pasando, pero había pasado alguna noticia negativa, no sé si fue en pandemia o algo así, pero decía como, en este momento sí me gustaría creer, porque al menos ellos tienen algo que aferrarse. Y hay algo que yo he entendido, es que la mayor esperanza que nos da Jesús es la eternidad. Y eso que tú estás hablando es sentido de eternidad, y es lo que Jesús vino a regalarnos, es el poder entender que vale la pena esto porque hay una eternidad junto a Dios. Y yo creo que eso debería ser nuestra fuerza en cualquier momento, porque lo que vivimos hoy en día se acaba. O sea, tanto lo bueno como lo malo. Yo he tenido, eh, como que a veces yo soñaba con esto, el día que yo logre esto, y llega ese día que era imposible y estoy ahí lográndolo y el día siguiente uno se levanta y dice, ya pasó. Sí, esto era. Súper. Pero eso no llena. O sea, realmente no te llena. Lo que llenará tu corazón es ese sentido de eternidad, que es lo que tú estás diciendo, y qué bonito que podamos encontrar en Jesús, porque eso mismo que tú decías, pues lo dice la Biblia, en que no tenemos un sumo sacerdote que no fue tentado, que no vivió todos los dolores que vimos, y no estamos solos en esos procesos. Va Talia, Tania, y va Paula. Hola, buenas noches. Hola, Tania. Bueno, me pareció muy importante en la parte del libro. De hecho, lo comenté en la parte en la que dice que Dios no va a transformar mi circunstancia hasta que no me transforme a mí. Y referente a eso, quiero hacer como quise contar un testimonio de algo que yo viví, y es cambiar la queja por el agradecimiento. A veces es muy difícil porque nosotros pasamos muchas cosas a diario y vivimos y de hecho tenemos que estar en constante proceso con situaciones, circunstancias que son difíciles. Después de 10 años en la iglesia, de ser líder de jóvenes, de tener mi hogar, de llevar 9 años de casada, simplemente en un abrir y cerrar de ojos, mi esposo dijo, no quiero nada más, se fue con otra persona y me dejó a mí con mis 2 niños. Evidentemente yo estaba desesperada, no sabía qué hacer. Me salió trabajo en otra ciudad, me fui para esa ciudad con mis 2 hijos. Encontré un colegio cristiano donde pudieran mis hijos seguir edificándose en Dios porque evidentemente el proceso era muy duro. Y, y bueno, pasé muchísimas cosas, soledades, dolor, pero lo único que yo pude y a lo único que yo pude aferrarme fue a Dios, al Dios vivo que cada uno de nosotros conocemos. Ese Dios que sana a los quebrantados de corazón, ese Dios que se encarga de vendar nuestras heridas. Y empecé yo a trabajar, metí mis hijos en el colegio cristiano, era privado, porque aún están ahí para la gloria de Dios. Pero ¿a qué voy? Eh, que de un tiempo para acá quedé sin empleo y entonces
Mi hermana me decía, Dani, ¿cómo vas a hacer para pagarle el colegio a los niños? Y yo le decía, no sé, pero es deuda cancelada, yo sé que Dios ya la canceló. Y miren, lo importante que es uno aprender a hablar y a declarar en fe en medio del proceso. Porque a veces cuando nosotros nos ponemos negativos, como que nos enfocamos en el dolor y nos quedamos como, no, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero no actuamos o no declaramos en fe. Resulta y pasa que en una oración de madrugada yo estaba haciendo mi devocional y Dios me decía como empieza a tocar puertas de gente que tú conoces, porque me llamaron del colegio y me dijeron, oye, ven, debes 3.500.000, pero voy a dar este testimonio porque es importantísimo de ver lo misericordioso y bueno que es Dios. 3.500.000 del colegio de los niños porque no has pagado tal cosa, necesitamos que te pongas al día o tenemos que suspender a tus hijos. Evidentemente uno de mamá, pues uno dice, no, yo no puedo dejar mis hijos sin colegio. Me hicieron firmar unos pagarés en el colegio, pero cuando yo firmé esos pagarés, yo le dije a la secretaria del colegio, yo sé que Dios algo va a hacer. Yo sé que Dios me va a proveer ese dinero. Empecé a tocar puertas, empecé a hablar con gente de otros países que me conocían, que conocían mis hijos, empezaron a conocer como mi proceso. Y en esas me contacté con una persona, le comenté todo lo que había pasado, le dije, no, estoy pasando esta situación, no sé qué hacer y estoy hablando en fe. Entonces ella me dijo, no, Dani, espérate, yo hablo con mi esposo, miro cómo te puedo ayudar. Hablé con ella un miércoles, pasó jueves, pasó viernes, pasó sábado, pasó domingo, pero yo tenía mi fe intacta. Yo le decía a mi hermana, a mi familia, yo le decía, yo no sé, pero Dios no me va a dejar en vergüenza. Yo no sé Dios qué quiera en medio de todo esto, pero yo sé que Él lo va a hacer. Imagínense que me llaman el domingo en la noche, es que es emocionante, y me dicen, Dani, te tenemos 2 noticias. Y yo como que, bueno, sí, dímelas. Me dijeron, Dani, hablé con mi esposo y queremos que sepa que eso fue para septiembre. Mi esposo y yo estamos dispuestos a pagar el colegio de tus hijos, todo lo que debes hasta cuando termine este año. Y yo que, guau, yo no podía creerlo, yo me arrodillé, yo lloraba y yo le daba gracias a Dios porque solo Dios hace algo tan maravilloso, solo Dios lo hace. Y me dices, y no solo eso, la otra noticia es que queremos decirte que no te preocupes por el colegio de tus hijos para el año entrante porque nosotros vamos a pagar todo lo del colegio de tus hijos. Wow. ¿Acaso, ¿acaso hay algo imposible para Dios? No sé, qué lindo. Es aprender a cambiar la queja por agradecimiento, aprender en medio de los procesos, los desiertos, porque hay desiertos que son muy dolorosos, hay desiertos en los que uno no encuentra a nadie y que realmente a veces es necesario que pasemos nuestros procesos solos. A veces Dios necesita que no esté el líder, que no esté el pastor, que no esté el amigo, que no esté el consejero, sino Dios quiere transformarnos a nosotros solos. Hay un texto bíblico que dice, te llevé al desierto para que te vuelvas a enamorar de mí. Y es increíble ver cómo Dios en medio del desierto se hace ver, aunque a veces permanece en silencio, pero Dios siempre está, Dios se hace ver. Entonces por eso para mí fue importante contarles este testimonio, porque a veces puede más la angustia, el estrés, la preocupación, el dolor, el llanto, a veces puede más eso que lo que realmente nosotros decimos creer en Dios. A veces pueden más esas cosas negativas de ¿y cómo voy a hacer? Y no voy a poder, que decirle a Dios, Señor, yo no sé tú qué tienes para mí, pero yo sé que tú lo harás. Yo sé que lo que vas a forjar de ahora en adelante para mí es algo nuevo, para mí es algo bueno. Es un remanente de cosas que Dios empieza a preparar en tu camino y que a veces nosotros no entendemos. Entonces me pareció muy importante esa parte de Dios no va a transformar tu circunstancia hasta que no te transforme a ti. Y es realmente eso, es aprender a que Dios permite los procesos en nuestra vida porque también quiere algo nuevo, restaurador y transformador en nuestra vida, porque no podemos seguir siendo los que somos antes de conocer a Jesús, sino tenemos que renovar nuestra mente, renovar nuestra manera de pensar y sobre todo, renovar nuestra manera de declarar
qué es lo que viene para nosotros, porque muchas cosas que llegan a nuestra vida son parte de declaración de nuestra boca que nosotros hacemos. Entonces, no se desmotiven, el camino no es fácil, pero sí puedo decirles algo. Su deuda es deuda cancelada porque Dios lo hará. Él siempre lo hará. Él es el Dios de lo imposible. Gracias. Qué hermoso, Dania, qué bonito Amén. testimonio, qué lindo. Y creo que tú lo dijiste todo, pero es lindo ver cómo, pues no, ya no vas a ser la misma porque además ya conociste a Dios en otras facetas que no conocías y eso es tremendo. Qué bonito, nos llenas creo que de fe. Para terminar esta partecita, entonces escuchamos a Paula. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo no me demoro, hablaré como rápidamente. Lo que pasa es que sí es hermoso también, o sea, saber cuando, o sea, Dios tiene que utilizar el dolor para que hayan corazones sumisos que se rindan a Él y que sean humildes ante su presencia. Porque hay veces que nosotros estamos pues como en la felicidad plena, en todo, que a veces decimos Dios ahorita. Entonces, cuando llega el dolor, entonces aprendemos a depender más de Dios. Por ejemplo, yo conocí a Dios por medio del dolor, porque yo era una persona súper autosuficiente. Entonces tuve que pasar pues como por una enfermedad y eso para entregarle mi vida a Dios y saber de qué dependía de Él. Y aún así, pues en cualquier circunstancia de la vida, en esos momentos cuando sentimos dolor, eh, porque la vida tiene altas y bajas, es como una montaña rusa, ya tenemos que aprender siempre como a estar siempre pegados de Dios en todas esas etapas de la vida. Entonces, cuando estamos como en esas bajas, a mí me pareció muy hermoso porque un día yo estaba pues como en una situación así como difícil de salud y eso, y me puse a buscar una prédica y me salió la de Itiel, es que sea una perla en las manos de Dios, algo así era el título, y me pareció espectacular porque decía, o sea, yo creo que es como un fragmento del libro que dice acá, que, o sea, que a veces cuando decidimos seguir a Dios en medio del dolor, es cuando más Dios valora eso, porque Dios dice, bueno, o sea, aún en medio del dolor me amas, aún en medio del dolor me sigues, aún en medio del dolor estás aquí. Y eso lo valora Dios como una perla. Entonces eso me pareció hermoso y volver a leerlo hoy es como Dios recordando que aún en esos tiempos que tengamos aflicción, Él siempre nos va a amar y llevar en su cuello. Entonces eso es hermoso para mí. Qué lindo, muchas gracias, Paula. Creo que nos llevamos la reflexión de lo que implica el sufrimiento, ¿no? No hay que temerle al sufrimiento porque al final hay que entender que nuestro principal motivo o nuestro principal guía es Jesús. Y Jesús tuvo que pasar por un proceso, el proceso más doloroso que ninguno ha vivido, pero lo hizo por amor a nosotros. Y había una consecuencia eterna en eso. Entonces, vamos a cerrar con el ahora tú. Les propongo algo con el ahora tú y ese que a veces lo hacen juntos, a veces lo llevan como medio de tarea y esto, pero quiero que hoy se tomen 10 minutos con Dios de sentarse y contestarle esto sin pelos en la lengua, con lo que estén sintiendo. Mi libro favorito en la Biblia son los Salmos, porque los Salmos son reales. David es el tipo más real y David cuando quería chillar, chivaba. Cuando quería quejarse, se quejaba. Y encontramos momentos como de, Señor, pero mata a mis enemigos, pero ¿por qué permites? Pero entonces luego siempre termina en, Señor, pero tú eres Dios y te entrego a ti la soberanía. Y quiero que hagamos, quiero que hagamos ese ejercicio con estas preguntas que están acá. Ahora tú. Verdad que yo soy el que comparto, ¿no? Se me olvidó aquí. Perdón. Pero tapa el siguiente día porque si no, giran el siguiente día. Ay, pero no te prometo. Zoom. No mire a un lado de la pantalla, prometan, porque si no, Kelly me regaña. Sí, es que no puedo. A ver, sí. Ahí es lo que hago por amor a una amiga. Listo, entonces dice, ahora tú. Reflexiona estas 3 preguntas y escribe tus respuestas más honestas. Si Dios te regalase una caja con todo lo que has perdido en tu vida, ¿qué es lo primero que buscarías? Y quiero que piensen en eso. La segunda pregunta, ¿experimentas algún tipo de dolor
en esta etapa de tu vida, descríbelo. Y terminamos con, si Dios se comprometiese a responderte a una pregunta concerniente a tu vida, ¿qué le preguntarías? Lo que quiere un poquito Itiel en este proceso es que nos hagamos las preguntas. A veces evitamos el dolor que implica el proceso. Y me encantó lo que dijo Tania, porque habló de no nos quejemos. Y eso es súper importante. Pero que no nos quejemos no implica que no reconozcamos el dolor y que no expresemos lo que sentimos. Creo que es un Dios que tiene un espacio, y vuelvo a los salmos, para decir, no entiendo esto, me duele, pero luego grande Dios, porque tú estás en medio de mi proceso. Y quiero cerrar, porque sé que ya es la hora, con algo por lo que escogí este día. Cuando yo estaba en el proceso, esto es 2019 para hacer este libro, yo acababa de decidir dejar mi trabajo y pues decidí y me decidieron porque me echaron de mi trabajo que tenía antes. Creo que el poder decir que decidí es porque yo tomé la decisión de no entrar a otro trabajo y creerle a Dios de que yo podía vivir de lo que yo hago, que es la ilustración. Parte del proceso implicó, pues no tenía un peso, yo había mandado a hacer unas libretas que vendía y estaba viviendo de la plata de las libretas, pero se lo fueron, sí, literal, pero se fue acabando ese dinero. Y yo estuve 2 meses que pasaron cosas locas en mi vida. Yo ya me había comprometido a viajar a Bucaramanga a hacer un mural, era mi primer mural, pero yo todo eso me lo había comprometido antes de quedarme sin trabajo. Yo me quedo sin trabajo y yo no olvidaré, yo tenía como 1.000.000 en la cuenta y yo veía como, ¿qué hago? ¿Dejo ir a Bucaramanga o voy a hago ese mural? Era para una iglesia, algo bonito que se estaba haciendo. Yo dije, no, voy a ir. Y yo empecé a hacer muchas cosas por fe. Ese mural me abre otra puerta y es que me dejan hacer un mural acá en Bogotá, en el Museo Gay de Bogotá, sobre el amor de Jesús. Y no me pagaban un peso, solo me ponían la pintura, pero yo decía, pero no importa. No importa porque pues, es una oportunidad de hablar de Jesús en un lugar donde la gente necesita el amor de Jesús. Al mismo tiempo, sale la convocatoria de ITL y quiero que sepan que eso no fue como, ay, yo pasé una propuesta y ya, yo duré 2 meses donde hice un montón de pruebas, como 5 o 6 pruebas hasta que quedó. Y yo ya llegaba a un punto que decía, no más. Y recuerdo que cuando yo dibujé esto, la imagen de, a compartir, esta imagen, que ya se las muestro. Cuando yo dibujé esta imagen, ahí, esta imagen, esta es una foto mía, o sea, yo me tomé una foto de yo con una chaqueta haciendo la pose y todo esto. Y ese día yo recuerdo salir de ilustrar esto y de hacer algo que tenía que hacer en uno de los murales que les estaba contando que me tocó hacer en esa época, llorando y diciéndole a Dios, no entiendo por qué la estoy pasando tan mal, porque pues que él lo sabe y hace parte de mi testimonio. Yo estaba pasando una depresión y una ansiedad muy dura en ese momento, sobre todo una ansiedad, y yo ilustré este libro llorando. Esa parte de la historia no es la bonita es ver mi foto en la contraportada, la gente diciéndome que todo es increíble, pero la mitad de este libro lo lloré. Cuando yo recibí el correo de Itiel que yo quedaba, el primer pensamiento que vino a mi mente es, eso no es la voluntad de Dios, lo entregas ya y mueres a ese Isaac. Y para mí fue súper doloroso y estuve a punto de decirlo, de hacerlo, pero a mí lo que Dios utilizó para cambiar la parte de mi círculo, mi familia, los cercanos, fue que Él me dijo, yo oré a Dios y yo le pedí a Dios que quién era la persona y la respuesta de Dios fue tú. Y alguien me dijo, ¿usted no cree que si usted está en tanta duda y con tanta ansiedad y tanta vaina, es mejor creerle a Itiel que a su percepción en este momento? No sé, ¿por qué Dios le va a decir a usted que no y a Itiel que sí? No, tenga fe y confía. Y para mí fue chistoso que ese fuera la prueba, porque yo realmente veía la imagen
y yo le decía a Dios, yo no entiendo por qué, si esto es algo que tú quieres que yo haga, si esto es algo de bendición, si esto es parte del propósito que tienes, ¿por qué me siento mal haciéndolo? ¿Por qué me da ansiedad? ¿Por qué me da dolor? Yo les puedo decir que fueron 3 o 4 de los meses más duros para mí en mi vida, de la ansiedad que sentía haciendo este proyecto. Lo cual para mí no tenía sentido, porque yo estaba haciendo, entre comillas, lo que se supone que Dios me había llamado a hacer. Pero hoy entiendo que el fruto que ha tenido este libro ha sido para mí eso de Dios recompensa el sufrimiento que vivimos. Y realmente a mí este libro fue lo que Dios utilizó para cambiar mi vida profesional y para cambiar también mi manera de creer en el Dios que creo hoy. Daniel lo decía, como que al final Dios prueba por medio de las cosas para que conozcamos a Dios. Y yo creo que es lindo, porque hoy puedo leer con ustedes, como decía ahorita Paula, recordar que Dios está en medio de los procesos, que del sufrimiento salen cosas hermosas, y para mí ver este libro es como, y leer esto es recordar lo difícil que son los procesos, pero también lo hermoso que es Dios, y cómo por la vida, en la vida de otros, algo que uno le entrega a Dios da fruto de maneras impresionantes. Y ya, un gusto acompañarlos hoy. Espero que sigan juiciosos, están todavía, no han llegado a medio camino, pero están cerca. Ya se ve la mitad del camino. No nos asustes. No, ya casi, ya están, ya el resto es bajada, estamos al otro lado. Carlitos, muchas gracias, como te lo decía por el chat. Si tu arte vale oro, tu corazón es invaluable, y creo que eso era lo que yo quería que conocieran los chicos, que conocieran tu corazón, que pudiéramos compartir contigo. Gracias por este tiempo tan especial, y fue muy especial, de verdad, gracias. Pero no te puedes ir sin orar. Eso te iba a decir, que me gustaría aprovechar y que oremos este ratico. Yo quiero que cerremos ahí los ojos y yo quiero que usted piense en eso que hablamos ahorita del sufrimiento. Piense dónde está hoy, de pronto que no entiende, piense de pronto qué le está costando hoy, piense aquello que no cambia, esa situación que es dura, esa situación por la que ya usted perdió la esperanza, porque todos tenemos una así. Y hoy, papá, hoy te invito a este lugar. Gracias, papá Dios, porque, ay, tú sí que sabes de dolor. Andaste a tu propio hijo, Señor, y sabes lo que duele muchas cosas, Señor. Por amor a nosotros has hecho tanto, Señor, y a veces nosotros ni siquiera lo hemos valorado, papá. Pero te pido, Señor, que podamos entender, Señor, lo que tú hiciste en esa cruz. Que por un segundo dejemos nuestro dolor ahí y recordemos el dolor que tú tuviste, Señor, por amor a nosotros, por amor a cada uno de los que estamos acá, Señor. Papá, hoy te invitamos a que nos acompañes en esta situación. Gracias, Señor, porque en medio de lo difícil, Señor, como nos decía Ana Sofía, ahorita, Señor, es posible ver a un Dios que es bueno, Señor. Es un Dios que entiende, Señor. Eso, Señor, un Dios que vivió el dolor más fuerte, Señor, que entiende nuestro profundo dolor, porque el de Él fue peor y lo hizo por un fin eterno, Señor. Gracias por esa esperanza, porque nuestro corazón está siendo quebrantado, Señor, porque vienen momentos de pronto de dificultad que no entendemos, Señor, pero, Señor, todas las cosas ayudan para bien, Señor, y no serán vanos, Señor. Y te pido, Señor, que tú nos acompañes en los procesos, Señor, que nos ayudes a entender, Señor, que tú estás de nuestra mano, Señor, y nos sacas de victoria. Papá, hoy te pedimos, Señor, que podamos conocerte más, que no salgamos iguales, que salgamos con fe y entendamos la obra, Señor, que si tú quieres hacer un milagro por medio de esto, te damos gracias, Señor. Gracias por aún los milagros que nos cuenta Tania, las situaciones bonitas del resultado del otro lado, Señor. Pero gracias, Señor, si de pronto no salió tan bien del otro lado, pero seguimos creyendo, Señor, que nuestra perla, Señor, nuestros tesoros no son terrenales, sino están en el cielo. Hoy te pido por fe para el que hoy le falta. Hoy te pido por esperanza para aquel que la ha perdido. Hoy te pido por paz para aquel que está pasando cosas difíciles, pero sobre todo para compañía divina, Señor, para que en medio de la dificultad podamos voltear al lado y entender que tú estás con nosotros, papá. Gracias porque no te cansaste de ninguno de nosotros. Al revés,
Aún en el peor de los días, no te sorprendes de lo malo ni de lo bueno, Señor, porque nos conoces y nos amas. Papá, que tu amor sea evidente en nosotros, Señor, y que podamos entender que cuán grande, cuán alto y cuán profundo es tu amor para con tus hijos, Señor. Nos vamos confiando en ti y dándote gracias porque tú estás en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Carlitos, por este tiempo. Esperamos volver a tenerte en este espacio. Te Vamos a ver. enviamos un fuerte abrazo. Cuídense mucho, ánimo y muy chévere lo que están haciendo. Dale un abracito. Por aquí hay de muchos países reunidos. Chile, Ecuador, Venezuela, Qué chévere, saludos a todos. México y los que se me escapen. Un abracito, Carlitos. Chao. Y chao, chicos. Bendiciones para todos. Dios los bendiga. Chao, bendiciones, que estén bien.